Buenas tardes a todos, son muchos y yo soy bastante tímida a pesar de que ya no debería serlo, pero entonces muchas gracias por venir. Ojalá que a pesar de la cantidad, y yo creo que sí, porque siempre acaba siendo así, podamos también conversar y hacer, ¿no?, que sea también un pensamiento en conversación, ¿no?, que es la mejor manera de pensar. Me imagino, la mayor parte son mujeres y han venido por mis trabajos sobre violencia y género, pero ese no es mi único tema, ¿no? Yo trabajo también mucho sobre racismo y la cuestión racial y la perspectiva de la colonialidad del poder. Por eso mandé el libro, que es el último libro, aunque desde La Nación y sus otros y otras publicaciones anteriores venía ya pensando el tema de la raza y de la discriminación. Quizás cuando venía hacia acá pensaba en qué manera representar mejor ese pensamiento mío porque una cosa es cuando uno escribe es aquella pieza, aquel texto o aquel artículo. Es que nosotras las mujeres nos hemos autorizado a entretejer el pensamiento con la vida más que los hombres. Eso es, no soy esencialista, en fin, pienso que hay mujeres masculinas y hombres femeninos, todo eso, pero realmente un aporte de la manera en que las mujeres estamos dentro del pensamiento es menos posiblemente... es de una forma menos burocrática, ¿no? La historia de la burocracia no es la historia de las mujeres, es la historia del patriarcado. Quizás lo podemos trabajar un poquito durante estos 3 días. No es la historia de los espacios femeninos. Por lo tanto, también la historia del Estado no es la historia nuestra. La historia del Estado es la historia del patriarcado y el Estado tiene el ADN, ¿no?, de los hombres, el ADN del patriarcado. Eso podemos trabajarlo también, ¿no?, dependiendo de las cuestiones que surjan acá. Quiero adaptarme a las expectativas de este público que no conozco, ¿no? Entonces, por un lado, he venido trabajando las cuestiones de la discriminación racial, de las jerarquías no nombradas, pero muy presentes dentro de nuestras naciones en América Latina, de la comparación de esto que he llamado la matriz de alteridades de 3 naciones, de los Estados Unidos, Brasil y Argentina, ¿no?, de ese léxico que es el mismo con que todo el continente habla sobre sus diferencias, ¿no?, blanco, negro, mestizo, criollo, con diferentes significados, indígena, metropolitano, provinciano, capital, interior, todo ese vocabulario que es un vocabulario común a todo el continente, pero que en cada país tiene gramáticas, tiene una sintaxis propia, ¿no? Se organiza de una forma particular y son las historias nacionales, ¿no?, las que configuran esa organización de esos elementos, de estas fracturas, jerarquías. Vine en este camino de pensar la nación y la discriminación, y por el otro lado vine pensando el género. Y algo interesante quizás sea contarles que solo muy recientemente conseguí de una forma convincente para mí misma cruzar esos 2 caminos, cruzar el pensamiento sobre la subordinación de las mujeres, sobre los problemas de la letalidad femenina, el aumento de los crímenes contra las mujeres y contra
todos aquellos que desafían el orden patriarcal, bueno, porque considero que tanto los feminicidios como los crímenes homofóbicos, los asesinatos de travestis, de trans, son todos crímenes del mismo tipo, que quiere decir crímenes del patriarcado, o sea, contra todo lo que desafía el orden, la jerarquía patriarcal, y cruzarlo con el orden nacional, con las formas de discriminación, otras con la interseccionalidad que se llama hoy, pero que en mi caso no fue tan fácil llegar a ese cruce. Uno puede denunciarlo, decir, no, hay interseccionalidades, pero hasta entender perfectamente, ¿no?, cómo se originan y entender cuál es la historia, ¿no?, que lleva a esa interseccionalidad, a mí por lo menos me costó un tiempo, y creo que la llave para entender esa relación, ese cruce, es la perspectiva de la crítica descolonial o decolonial. Es la perspectiva que en mi caso me llega de las manos de Aníbal Quijano, que es el pensador que considero que es el formulador más coherente, más redondo, ¿no?, de lo que significa la perspectiva decolonial, o sea, el formulador de la perspectiva decolonial. Después hay muchas personas que hablan de raza, de racismo, de colonia, de colonización, y de muchas áreas y de muchos tiempos, ¿no? Inclusive uno de los primeros que habla sobre el racismo incrustado en la ley, ¿no?, la neocolonialidad que las cárceles expresan, es un jurista nuestro, ¿no?, argentino, como Eugenio Raúl Zaffaroni, que en Busca de las Penas Perdidas habla, ¿no?, del carácter neocolonial y concentracionario de las cárceles. Y en fin, hay diferentes autores, los autores caribeños desde hace mucho tiempo, Fanon, Césaire, que van a hablar del racismo y que van a hablar del problema colonial, pero en mi caso, como ustedes pudieron ver por el libro que divulgué con el capítulo de Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, considero que no es otro autor que Quijano en que da una coherencia extraordinaria a todos los elementos, y permite entonces, no por haberlo hecho él mismo, porque cuando lo intenta tiene dificultades, porque como ustedes saben, la mayor parte de aquí son mujeres y con certeza están dentro del campo del género, ¿no?, del pensamiento feminista. Pensar la cuestión de género es una de las más complejas, más sofisticadas, que llena más estantes de librerías y bibliotecas en los últimos tiempos. Es mucho mayor y desde muchísimas áreas, ¿no?, sobre la cuestión de género, con todas sus críticas, en fin, con todos los momentos de esa cuestión de género, que posiblemente que cualquier campo disciplinar. Solo ir a las grandes librerías del mundo y uno va a ver que la biblioteca de estudios de género es una pared como esta, y la biblioteca de antropología, por ejemplo, son 2 estantecitos. Y eso es muy importante, ¿no? Pues en el único campo posiblemente en que el mercado tiene algo importante a decir es en la forma en que el mercado de libros, el mercado de obras, de publicaciones, construye autores, más que las propias universidades. Grandes autores como Derrida fueron parias, ¿no?, en el mundo académico, a veces bloqueados de grandes congresos de filósofos, ¿no?, pero fueron construidos por los lectores, fueron construidos por las personas que fueron a las librerías, compraron libros, o en algunos casos los buscaron en sites, en PDFs, pero sus lectores. Entonces es más democrático, posiblemente el único campo en que el mercado es más democrático que la propia universidad, es en el mercado ¿cómo se llama? El mercado editorial, el mercado editorial. Entonces, la perspectiva de la colonialidad me da esa entrada que me permite, ¿no?, entender el presente, no solamente a mí, sino también a otras autoras que pueden haber leído, como María Lugones, con la que tenemos una amistad, pero no un total acuerdo en la lectura, ¿no?, en cómo se cruza la colonialidad.
cómo se cruza el tema de la estructura permanente colonial del mundo y cómo se cruza con la cuestión de género. Quiero decirles que también, para que se me haga más llevadero y agradable, si en cualquier momento que ustedes quieran interrumpirme para preguntarme una aclaración o debatir lo que acabo de decir, para mí me encanta mucho pensar, conversar.